Mi nombre es Estefanía Silva, estudiante de medicina, y el tema a explicar es cáncer e hiperplasia prostática benigna. Nuestro docente es el doctor René Morales. Dentro de la tabla de contenidos abordaré introducción, definiciones y conceptos, aspectos generales sobre dicho tema, tacto rectal, qué hacer durante la práctica, método diagnóstico y la presentación de toma de biopsia. Como introducción, el cáncer se origina cuando las células sanas de la próstata cambian y proliferan sin control y forman un tumor. Un tumor puede ser benigno o maligno. La palabra benigno quiere decir que no se propaga a otras partes o daña tejido adyacente. Quiere decir que no es canceroso. La palabra maligno quiere decir que es canceroso, que puede crecer y diseminarse a otras partes del organismo. ¿Qué es cáncer prostático? El cáncer prostático es el crecimiento anormal de las células de la glándula prostática. El cáncer de próstata es una enfermedad por la cual se forman células malignas o cancerosas en el tejido o en los tejidos de la próstata. ¿Qué es hiperplasia prostática? El crecimiento benigno de la glándula prostática en los varones. Benigno significa que no es cáncer y que la hiperplasia significa un crecimiento celular que no es canceroso y que no aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata. ¿Cómo se sitúa el problema en la práctica? No todos los pacientes presentan la clínica de tener un cáncer, como la dificultad al orinar, nicturia, que es el aumento de la frecuencia de orina en la noche, o el tenesmo vesical, dolor o ardor al orinar, sangre durante la orina o dificultad para comenzar a orinar. No todos los pacientes presentan estos síntomas que pueden ser asintomáticos y en esta etapa se manifiesta por trastorno inespecífico. El tacto rectal es un gesto o método esencial e imprescindible que hasta el día de hoy, a pesar de todos los avances tecnológicos que ha tenido la medicina, sigue siendo la clave para el diagnóstico de la patología prostática. Cuando no encontramos una sospecha durante el examen del tacto rectal. Entonces, la próstata, aunque sea hiperplásica, sigue siendo flexible y de consistencia regular. Y a pesar de la ausencia de las lesiones, se debe sospechar en algunos pacientes que presenten un cáncer oculto o un cáncer de próstata. ¿Qué métodos son útiles para la evaluación exhaustiva para buscar un cáncer oculto? Entre estos tenemos una radiografía, ecografía y marcadores tumorales. En la ecografía vamos a encontrar una hipertrofia o crecimiento o metástasis en tejidos adyacentes de la glándula prostática. En la ecografía se puede presentar un nódulo hipocoico o hipogénico que puede ser único o múltiple, que puede estar en la zona periférica o puede presentarse distribuido en toda la zona de la glándula prostática. Marcadores tumorales, como sabemos, su valor normal puede ser de 0 a 4 nanogramos por mililitro. En ausencia de las lesiones de sospecha en el tacto rectal, actualmente no se recomienda realizar un cribado sistemático para cáncer oculto, a no ser que el paciente debe ser intervenido por una hiperplasia prostática benigna. En el tacto rectal a veces puede mostrar signos evidentes de cáncer. La mayoría de las veces no encontramos una lesión sospechosa de un nódulo duro o de una hiperplasia o de cáncer de próstata. La mayoría de los pacientes que presentan un nódulo canceroso de próstata no son candidatos a un tratamiento radical, a una radioterapia. Existe un logaritmo para saber cuáles son los pacientes candidatos al tratamiento radical o a la radioterapia para un cáncer oculto. Entonces, cuando el paciente es candidato, cuando el paciente es menor de 70 años y se encuentra en un buen estado de salud. En este caso, se deberá realizar una exploración para esclarecer el diagnóstico, un PSA, una ecografía y sobre todo una biopsia. Cuando el paciente no es candidato,
para el tratamiento radical. Cuando la persona es mayor de 70 años, tiene un mal estado general, si la lesión es fuertemente sospechosa de cáncer y especialmente si hay una razón para creer que hay un posible cáncer por la participación de la sintomatología urinaria. El ultrasonido y los marcadores son factores preincisivos. La biopsia sigue siendo la fase final y decisiva de la pirámide diagnóstica. Su técnica ha mejorado recientemente con el uso de la biopsia, de la pistola de la biopsia. En la siguiente imagen se muestra qué hacer si se sospecha de una lesión prostática durante el tacto rectal. Entonces, si encontramos un PSA mayor del valor normal, en la ecografía se muestra que hay una lesión hipocoica, o durante el examen físico, durante el tacto rectal o el examen físico encontramos un nódulo o el crecimiento anormal, se debe realizar una biopsia. Entonces, ¿cómo se realiza una biopsia? El procedimiento a seguir para realizar una biopsia son realizar un enema para limpiar el recto. El segundo paso es indicar antibiótico al paciente un día anterior, el mismo día y un día posterior a la realización de la biopsia. Se debe aplicar durante el procedimiento al paciente, que debe permanecer quieto y con las rodillas dobladas. Se introduce la sonda del ecógrafo en el recto y este provee las imágenes de la próstata. Se aplicará un anestésico local. Posteriormente se utilizará el ecógrafo para guiar la aguja para la toma de la muestra. El paciente puede sentir una pequeña molestia o una breve sensación de picadura. Se tomará aproximadamente de 10 a 18 muestras que serán de utilidad para la valoración de esta. Luego se enviará al laboratorio. El procedimiento puede tardar aproximadamente unos 10 minutos. Eso es todo por el tema. Muchas gracias por su atención.